El objetivo de este curso era la construcción de una cartera basada principalmente en los riesgos, más que un enfoque de rentabilidad esperada, bien, que se utilizan otros modelos. ¿De qué manera? Tratar de optimizar los beneficios y minimizar los riesgos en el desarrollo de esta cartera. En una adecuada elección de los activos, de acuerdo a los mercados en que se quiera participar. ¿Bien? Y eso obviamente depende de cada inversionista, dado su grado de aversión al riesgo o disposición. Hay inversionistas que quieren altas rentabilidades y deben tener un concepto muy claro: a mayor riesgo, mayores rentabilidades. No haya otra opción. ¿Bien? Como vimos en la clase anterior, vimos principalmente fundamentos teóricos y instrumentos de inversión, algunos partiendo por acciones. Ahora miraremos cómo se miden los riesgos, los aspectos de riesgo que deben tener considerados para cada activo. ¿Bien? Vamos a explicar un poco un modelo de construcción de portafolio basado en el riesgo, un diseño y elección de los activos en portafolio y la valorización, para construir con un ejemplo en Excel cómo se hace habitualmente en la elección y la manera en que se mide ese portafolio. Estamos indicando qué es lo que es el riesgo. ¿Sí? Es el cambio de valor de un activo a través del tiempo. Por ello, la existencia de activos de bajo riesgo, como los bonos, presentan bajo rendimiento, y aquellos que se esperan que sean de alto rendimiento, en el caso de las acciones es lo más clásico, porque poseen alta probabilidad de variación a sus precios. Eso es esencial a tratar de explicar el riesgo asociado a las acciones. ¿Cómo lo medimos nosotros en finanzas? En finanzas se mide a través de la desviación estándar, que es una medición de uso frecuente para medir el riesgo de un activo financiero. Este es un índice de dispersión en torno a un resultado esperado promedio. ¿Bien? Cuanto mayor es esta variación de la media, mayor riesgo, por lo tanto podríamos esperar mayores retornos. Se considera que el activo financiero da la mayor variabilidad de los resultados. Obviamente que aquellos que fluctúa su precio en el mercado permanentemente tienen una alta variación de su promedio de rendimiento, y por lo tanto uno podría optar a mayores retornos. ¿Qué utilizamos para ello entonces? Principalmente como bases de datos, los datos históricos del precio, ¿no? De cualquiera, ya sea de un bono, ¿cierto? Dado que un bono se valoriza día a día en el mercado, las acciones, los índices, los fondos de inversión, las cuotas varían día a día, por lo tanto podríamos utilizar cualquier activo. Incluyendo los bienes raíz, también varían su precio en el mercado, con ciclos más largos, pero también lo varían. Lo que buscamos es una ocurrencia determinada de rentabilidad o de un periodo de retorno favorable, y para obtener lo que se llama una distribución de probabilidades utilizando. Estos mismos datos permiten determinar un rendimiento esperado y la desviación estándar que habíamos mencionado. Dada la forma de la distribución y por razones prácticas, por lo general se utiliza una distribución particular llamada una distribución de normalidad, o más conocida como distribución normal. Tiene características. Están completamente caracterizados por su promedio y la media, y la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. Además, son simétricas en torno a su medio. Bien, aquí tenemos una imagen que nos puede ilustrar cómo es una distribución normal. Bien, y si se dan cuenta, la letra U está puesta justo en el centro de la distribución, que es la media. Por lo tanto, las desviaciones expresadas por sigma, que es parecida a una O, nos indican cuánto se desvía de esa media esa distribución, y nos permite saber los grados o mediciones de riesgo. ¿Existen otras metodologías? Sí, por supuesto. Otro criterio, dice, se centra en el grado de variación de precios de un activo en relación a un mercado, que mide en un sentido de reactividad, es decir, el grado de riesgo en relación a las variaciones del mercado. Cuando tenemos un mercado alcista, queremos mirar cómo un determinado activo se comporta. ¿Ya? Esta medición habitualmente se utiliza y se llama beta, es una medida de sensibilidad.
en relación con el mercado. Se utiliza generalmente para medir lo que se llama el riesgo de mercado. Entonces, del mercado se fija en 1. ¿Bien? Y si el valor de un activo a través de su beta es mayor que 1, se dice que el activo reacciona de forma exagerada en relación con el mercado y por lo tanto es más riesgoso. Cuando el valor es menor que 1, prácticamente no reacciona y puede ser considerado de menor riesgo. Entonces, ¿qué hablamos cuando especificamos el riesgo? Tenemos un riesgo específico, es el riesgo intrínseco ligado al valor individual de un activo, que solo depende de valores específicos. Por ejemplo, la gestión de la empresa, donde uno mira la gestión de una empresa, es la dirección, principalmente. Bien, las decisiones que toman los gerentes de una empresa dicen mucho con respecto a su gestión. También podemos mirarlo a través de la obsolescencia de una gama de productos que posean. Todos conocemos productos que quedan obsoletos, en especial hoy día los de tecnología. Tienen una alta rotación para estar actualizados en el mercado y por lo tanto, si hay una compañía que deja de investigar e innovar, lo más probable es que tenga muchas pérdidas. Y una manera de mirar el riesgo. Y por tanto es independiente de los factores que afectan los valores en su conjunto, es decir, toda la economía. ¿Bien? Cuando se combina el riesgo de mercado, está el riesgo total, es decir, el riesgo específico de un activo medido a través del beta con el riesgo de mercado. Esto nos da el riesgo total. Entonces, decisiones de oro frente al riesgo. Hay 3 reglas muy importantes. La primera, si usted no entiende un negocio, no invierta. Ese es un principio inteligente. Segundo, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Ese es un principio que se define como diversificación. Y tercero, analice su peor de los casos, cómo efectivamente yo podría estar en la peor condición de inversión, y si realmente es muy malo, entonces debe abandonar. Estos resumen el enfoque lógico a seguir como parte de cualquier proceso de inversión. Primero entender, diversificar y gestionar los riesgos, evitando las pérdidas significativas. No esperar a aquellos que hacen operaciones de CFD o Forex, reventar la cuenta como uno dice habitualmente. ¿Sí? Tengan un margen máximo de riesgo a tomar en cada posición y cuando sea el momento de abandonar, de acuerdo a su plan de trading, por favor, háganlo. Es muy necesario. No espere a llegar a saldo cero. ¿Bien? Algunos riesgos que tenemos en los mercados. Con respecto al mercado del dinero, decimos que principalmente eran inversiones de corto plazo. Son inversiones de alta liquidez y de alta calidad de la deuda que generan un ingreso modesto, pero regular. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, los instrumentos de deuda pública, certificados de depósitos, pagareos, depósitos fiduciarios. ¿Cuáles son los riesgos que lo involucran? Tiene el riesgo contraparte, es decir, el riesgo del incumplimiento. Quien debe pagar los intereses no tiene capacidad para pagar. O quien debe devolver el capital en un mutuo tampoco tiene la capacidad. Riesgo de liquidez, que un instrumento yo lo llevo al mercado y no lo pueda vender. Riesgo de tasas de interés. Bueno, dado que tienen indexados intereses por pagar, obviamente que ante las variaciones de las tasas de interés, estos instrumentos se afectan positiva o negativamente. Pero ahí está el principal riesgo. Riesgos de inflación. Explicábamos el otro día que la inflación afecta todos los activos de la economía y por lo tanto ante altas tasas de inflación la rentabilidad real podría verse afectada. Riesgo de moneda. Si yo utilizo este tipo de instrumentos en mercados diferentes al local, me podría haber afectado producto del tipo de cambio al retornar las divisas al país de origen. Con respecto a los riesgos de acciones, una acción es un título de renta variable, como habíamos dicho, que hace que su titular sea uno de los propietarios o dueños de la empresa que la emite. Los accionistas, por tanto, se benefician de los derechos sociales por ser socio en esta compañía. ¿Ya? Es decir, que tiene derechos de voto en las juntas de accionistas, derecho a elegir y ser elegidos como parte de un consejo de administración. Y los derechos económicos, que serían los beneficios y los retornos que se
estipulan a través de los pagos de dividendos. Los principales riesgos que tienen: riesgo total, ya lo habíamos explicado. Riesgo de especulación, podría haberse afectado un activo de una acción determinada, ¿cierto? De manera que en el mercado comiencen a ingresar muchas órdenes de compra o de venta, dada una situación de especulación. Y eso obviamente los podría afectar en el minuto que ustedes necesiten liquidar esa acción. Riesgo de caída del precio de la cotización. Puede tener problemas de imagen, una compañía, y se podría haber afectado su precio de cotización en el momento que ustedes deban salir de esa inversión. Riesgos de liquidez, obviamente, como lo explicaba antes también, se ven afectados a través de la intención de venta de parte de alguno de ustedes que la tenga como parte de su portafolio y se encuentran con un mercado que efectivamente no quiere esa acción. Por lo tanto, enfrentan un riesgo, además de liquidez, que es la facilidad de venderlo, también está el problema, ¿cierto? Que tengan que castigar mucho su precio para lograr venderlo. Riesgo de quiebra, las compañías quiebran, eso es una realidad, y podrían verse afectados porque ustedes son los últimos en la lista de distribución si es que algo queda de los activos de esa compañía. Riesgo operacional, podrían enfrentar un mercado, ¿verdad? Esa compañía intenta incorporarse en un mercado nuevo, no le va bien y por lo tanto debe salir, y al salir obviamente tiene un riesgo porque sus productos o servicios no están adecuados a ese mercado. Riesgo de reputación, bien, con respecto a la imagen. La imagen es muy importante y hablábamos el otro día, la necesidad de mantener esa imagen a través de los clientes, ¿bien? No solamente son ellos los interesados, también están los proveedores financieros como los bancos. Un riesgo de contexto. Hay un contexto de país y economía que lo podría afectar, riesgo político. Ya vemos casos como Venezuela, ¿bien? Puede haber sido un excelente análisis fundamental, técnico y todo, entraron y compraron acciones en ese mercado, y hoy día el riesgo país de esa economía los podría estar afectando en su precio. Riesgo legal, cambian las normas. Las normas medioambientales han ido cambiando en el último tiempo y podrían afectarlo de una manera considerable. Las normas legales respecto de la contratación, recursos humanos en especial, podrían afectarlos también, lo que requieren, como ocurrió en Chile, reforma tributaria, o por otra parte, ¿verdad? La forma en que se contrata. También ha cambiado el código laboral y eso ha hecho que las compañías de alguna forma se vean afectados en sus resultados. Y obviamente que el precio de cotización de ese activo decae. Riesgo de moneda, una vez más, también lo afecta. Si es que ustedes deciden comprar acciones en un mercado distinto del local, el hecho de tener que convertir la moneda local a divisas para poder comprar esa acción, luego al retorno de esas divisas, una vez que venden ese activo, se podrían ver afectados por el tipo de cambio. Entonces, ante el riesgo total debemos recordar algunas cosas. El riesgo total comprende el riesgo específico asociado con las acciones de una empresa y el riesgo sistemático de mercado que depende de las condiciones macroeconómicas y las fluctuaciones en el mercado de valores en general. Es posible reducir la exposición al riesgo específico a través de la diversificación. Y eso es un principio básico para la construcción de un portafolio. Uno intenta diversificar. Dejando solo el riesgo de mercado, una diversificación inadecuada puede dar lugar a un riesgo de concentración, por ejemplo. Concentraciones. Tengo muchas acciones de la misma industria. Bien. Por otra parte, es fundamental contar con una estrategia de diversificación inteligente que ayuda a minimizar la exposición a los mismos riesgos. Los riesgos del mercado de deuda. Un bono que representa una fracción de un préstamo otorgado a una empresa o una autoridad pública, un gran número de inversores. Las condiciones de precio de emisión, el tipo del vencimiento y la amortización de los capitales puede ser mucho. ¿Cuáles son los riesgos principales? El riesgo de incumplimiento, al igual que deuda de corto plazo, también podrían verse afectados. El tipo de emisión y terminación anticipada. Hay algunos bonos que permiten la recuperación anticipada. Y eso lo podría afectar porque usted no está dispuesto todavía a liquidar la inversión. Sin embargo,
ese bono tenía la cláusula de que el emisor lo podía recuperar anticipadamente. Riesgo de liquidez, un bono que se ha considerado, ha caído en su categoría y se ha considerado especulativo, tal vez ya no lo quiere tener en su portafolio, lo intenta liquidar y obviamente nadie lo quiere comprar en el mercado, dado el nivel del riesgo que presenta. Riesgo de evaluación. Habitualmente cada emisión, una vez al año, es evaluada de acuerdo a los resultados que presenten las empresas o las entidades, y obviamente se podría haber afectado ahí. Tener una menor evaluación, una categoría más riesgosa, significaría que el precio de ese bono ha caído. Riesgo de tasa de interés. Bueno, la manera en que se mide el valor de un bono es a través de las tasas de interés del mercado y por lo tanto también lo podría afectar. Riesgo de inflación, que lo hemos explicado, y riesgo de moneda y contexto. Con respecto al riesgo de contexto, que lo aplica mucho a los mercados de deuda, debemos señalar lo siguiente. Cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos bajan. Por lo tanto, si se prevé este escenario, es mejor comprar bonos a corto plazo, que son menos sensibles a las variaciones de tipos de interés debido a su baja duración, habitualmente menos de un año. Esto debe atenuar la caída de los precios de los bonos. Y si las tasas caen posteriormente, el precio de estos bonos se elevará, debido a la mayor apreciación de los bonos de largo plazo, que tienen una duración superior. Sin embargo, los cupones se reinvierten a una tasa menor. ¿Bien? Recuerde que la manera en que se pagan los intereses de un bono es a través de los cupones. Y por lo tanto, cada vez que usted recibe el pago de un cupón, lo intenta reinvertir en el mercado y se encuentra que tiene una menor tasa. Entonces ahí hay un riesgo de contexto. Por otra parte, cuando las tasas de interés bajan, los precios de los bonos suben. Los bonos a largo plazo son preferibles en ese caso. Cuando se espera un escenario de este tipo, ya que su duración es más alta, significa que son más sensibles a las variaciones de tipos de interés. Esto mejorará la apreciación del precio del bono. Y si posteriormente aumentan los tipos de interés, se traducirá en una caída de los precios de los bonos. Pero los bonos a corto plazo van a sufrir menos que esta depreciación debido a su menor duración. Por lo tanto, ese mix en la construcción de un portafolio de inversiones de bonos va a ser preferible hacer la medición adecuada macroeconómicamente. Con respecto a los riesgos del mercado de los bienes raíces, obviamente la compra uno lo realiza de forma directa, requiere una gran cantidad de capital y un largo horizonte de inversión. Esos son aspectos que deben tener siempre presentes. ¿Bien? Además, tienen que tener un muy amplio conocimiento del sector y de la ubicación de la propiedad. Ejemplo claro tenemos en Chile, que durante el plan de inversiones del metro, ¿bien? Se ha logrado que muchas propiedades aumenten su plusvalía, producto de la cercanía de una estación de metro. Pero sin embargo, la construcción de autopistas ha generado en un sector, a lo menos en Santiago, que muchas de esas propiedades hayan sido expropiadas. Por lo tanto, la plusvalía de esos activos ha caído enormemente. Entonces, ¿cómo define el mercado internacional a los bienes raíces como real estate? ¿Bien? Los riesgos asociados con la naturaleza física es uno de los más destacados. ¿Bien? Riesgos de liquidez, riesgos de mercado, por las variaciones que puede tener la compra y venta de activos de bienes raíces, y riesgos de tasas de interés. ¿Sí? Entonces analicemos un poquito esto. Dice que las inversiones inmobiliarias se ven afectadas por los movimientos de tasa de interés, por supuesto. Cuando las tasas de interés son bajas, las hipotecas son más baratas. Por lo tanto, es fácil acceder a mayores inversiones. ¿Bien? Por el contrario, cuando las tasas de interés suben, significa la disminución de los rendimientos, porque hay más gente que puede acceder a un crédito hipotecario. La razón por qué uno adquiere bienes raíces, principalmente por el pago mensual, ¿cierto?, del arriendo que le pueda generar. Sin embargo, si las tasas caen, hay mayor cantidad de inversionistas que pueden acceder al mercado y por lo tanto adquirir sus propios bienes raíces. Y por otro lado, cuando las tasas son altas y yo quiero entrar a invertir,
tal vez esté comprando una propiedad muy cara. Con respecto a los mercados de commodities, ¿cuáles son los commodities? Son los productos básicos, esencialmente. Nos referimos a los bienes físicos producidos por la agricultura o la minería. Existen los commodities básicos, que son la energía, metales preciosos y otros metales, productos agrícolas. Son por lo general y se negocian en sí en los mercados de futuros y opciones. Bastante riesgosos ambos mercados, pero muy rentables. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados con los commodities y metales? El riesgo de fluctuación de la oferta y la demanda, como les comentaba. Esencialmente se negocian a través de los mercados de futuros y opciones. Y además, la producción agrícola, como ocurre habitualmente, tiene estacionalidad y por lo tanto se ve afectado por ello. Además tienen el riesgo climático y de desastres naturales, que eso ocurre en todas partes del mundo, y por lo tanto una producción es fácil que se vea afectado por un riesgo climático. O, como nos ocurre en Latinoamérica, habitualmente los desastres naturales nos acompañan. Riesgo de intervenciones del gobierno o embargo. Ya sabemos de historias donde la minería ha estado desarrollando proyectos y se ha visto afectado porque la decisión de un gobierno en específico ha decidido tomar la posición y la gestión de esa extracción. Y por lo tanto, hay una parte importante perdida ahí. Lo vemos en gas natural, minería, etcétera. Y hay algunos recursos que se consideran que son estratégicos y por lo tanto los gobiernos tienen gran ansiedad a veces de tomar posesión. Lo otro que puede afectarlo es el embargo, el no cumplimiento de alguna condición del contrato de extracción minera podría generar un embargo y la pérdida total de la inversión. Riesgos de tasas de interés también los afecta. Las tasas de interés van a decir qué activos son más atractivos en un minuto en el mercado y por lo tanto podría ser que dado una alza de tasa de interés, la gente prefiera comenzar a tomar renta fija por sobre renta variable. Riesgos de moneda, lo mismo que lo anterior, las fluctuaciones de las inversiones a través de los distintos mercados genera que en el retorno de la venta de ese activo tenga efectos producto del tipo de cambio. También están obviamente los ciclos de los mercados financieros a través de los mercados de futuros y opciones que afectan obviamente cada activo, porque a saber de ustedes es que dichos mercados como el de futuro en especial tiene plazo de vencimiento. No se transan todos los días trigo, por ejemplo, dado que las producciones se entregan en una determinada fecha y tienen plazos de finalización. Así también, quienes siguen a través de Forex el petróleo, ¿sí? Se habrán dado cuenta que los brokers habitualmente les comunican cuándo son los plazos de término de esos contratos y que podrían afectar los precios de esos activos. Bien, antes de pasar a la otra etapa, me gustaría saber si tienen dudas respecto de lo visto de riesgo en términos de instrumentos. ¿Sí? Ok, Marcela. ¿Alguien tiene dudas de algún tipo de activo y su riesgo asociado? Luis Ignacio me pregunta, en relación al riesgo de incumplimiento en bono, ¿existen consecuencias legales? Por supuesto que existen. Una de las condiciones básicas de un bono está en que en el caso de incumplimiento habría que demandar, ¿sí? El pago de los intereses y el capital si corresponde, e indemnizaciones si corresponde también, pero el mayor problema en ello es, ¿cierto?, es que las demandas no son baratas. Además, si esa compañía dejó de pagar los intereses por los bonos emitidos, lo más probable es que tenga una situación de pago no solo en bonos, en muchas otras cosas. Y si la operación es compleja, se va a ver afectado y va a tener algún grado de pérdida. Por lo tanto, obviamente que, a pesar de que alguien demande, nadie garantiza que esa demanda le va a permitir retornar toda la inversión. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Ok, César me pregunta,
cuando dices el valor de los bonos baja, cuando la tasa de interés sube. ¿Me puedes explicar por qué no lo tengo claro? Bien, te lo explico. Ocurre lo siguiente, tú compras hoy un bono, ¿bien? Y tiene a través del pago de los cupones una tasa asociada, ¿bien? Por lo tanto, imaginemos en el caso 5%, ¿bien? Está ahí perfecto. Me van a pagar 5% y habitualmente los bonos pagan de manera trimestral o semestral. Sin embargo, por algún efecto de macroeconomía, la tasa de mercado hoy día es de 6. ¿Alguien compraría un activo hoy si la tasa que se entrega habitualmente en el mercado es de 6 y el bono está pagando 5? No tiene mucho sentido. Entonces, ¿y por qué? Porque ese bono está retornando menos intereses de lo que pagaría el mercado. ¿Bien? Y recuerden que, además, esa tasa del 6 corresponde al mínimo riesgo. Por lo tanto, lo más probable que ocurra es que la gente quiera vender los bonos que pagan 5 e ir a buscar instrumentos del mercado que paguen 6. Dado esa condición, que además va a haber exceso de venta. ¿Eh? ¿Te aclaro un poco la idea, César? Ok. Jaynor dice, para el riesgo de contraparte, ¿no hay unos seguros de por medio? No todos los instrumentos llevan en sí un seguro. Bien, pero recuerden que tomar un seguro adicional, como los CDS, bien, en el caso de incumplimiento, alguien me paga, podría ser una compañía de seguros, bien, tomar ese seguro tiene un costo adicional y por lo tanto van a castigar la rentabilidad de ese instrumento si ustedes toman ese seguro adicional. ¿Claro, Jane? Ok. José pregunta, en el caso de los bonos de la deuda de Estados Unidos, creo que China es el mayor acreedor y creo que ha dejado de comprar esos bonos. Sí, por supuesto, dado las clasificaciones, y les debo recordar que en algún minuto Estados Unidos le dijo a China que iba a emitir nuevos bonos para pagar los intereses. Es decir, yo debo pagar los intereses hoy y en vez de pagarlos en efectivo, decido pagar con otro bono de manera unilateral. O tal vez esos bonos lo tienen contemplado. Y ante ese cambio de condiciones, obviamente, que uno como inversionista decide no seguir participando. Y eso es un derecho. José, ¿te aclaro un poco la idea? ¿Por qué razón se hace? Héctor Flaminio me dice, ok, no es pregunta. Es de 0,25 la tasa de los bonos de Estados Unidos hoy por hoy. Claro que cada bono se valoriza día a día. ¿Bien? La tasa de mercado es la tasa de los bonos del Estado. Sí, con ciertos plazos. Hoy día ya les puedo mostrar un poquito. Les voy a mostrar un poquito el mercado de las deudas. Si miramos un poquito aquí, ¿pueden verlo? ¿Sí? Una ventana de valor futuro. Facilitando para hoy. Ok. Okay. Miren. Ah, si se dan cuenta, este instrumento, que es un BCP, es decir, un bono del Banco Central en pesos, ¿bien? El negocio anterior se había cerrado en una tasa de 4,32, ¿bien? Y el último negocio se cerró en 4,35. Si uno mira esto, podría asumir lo siguiente de manera fácil. Es los instrumentos de este tipo, que tengan esos vencimientos, tienen una expectativa de alza de tasa, ¿bien? Es decir, yo estoy pidiendo que ese bono valga menos, dado que
estoy dispuesto a descontar un mayor porcentaje al valor de ese bono. Aquí tenemos principal BCP, ¿sí? También podemos mirar BCU, que son los bonos del Banco Central en UF. ¿Y por qué tenemos esas variaciones? Explicaba yo el otro día, que había diferencias. Si se dan cuenta, este tiene un precio de 4.35. Si vamos a un BCU, ¿sí?, es 1.56. La diferencia entre un BCU y un BCP es la expectativa de inflación que tiene el mercado. ¿Ven? La diferencia entonces de los 4.50 y algo y 1.50 y algo, entonces la inflación está en promedio alrededor del 3, la expectativa de inflación. Por lo tanto, lo menos que yo le podría exigir una inversión hoy es un 3%. ¿Bien? Y dado que va a tener algún grado de riesgo, debo pedirle un poco más de 3. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Me pasa el mercado? Ah, ya, eso ya lo habíamos resuelto. ¿Bien?